Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy día expondremos sobre América Latina como zona de influencia de Estados Unidos. Integrantes: Joaquín Arias, Luis Figueroa, Benjamín Oporto, Kevin Ruiz y Rodolfo Varela. Curso: tercer año G. Profesora: Alejandra Salazar. Fecha: 3 de julio de 2018. Introducción. A continuación les mostraremos una exposición relacionada con la zona de influencia de Estados Unidos. Contaremos sobre Chile y Latinoamérica, el poder y su asistencia mutua que existió y cómo se llevó a cabo. Seremos capaces de ver su organización, además de lo que sucedió con la Revolución Cubana y lo que lo influyó. América Latina como zona de influencia de Estados Unidos. La Guerra Fría, iniciada tras el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, generó bloques geopolíticos mundiales de apoyo y rechazó a las potencias de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. América Latina fue prontamente integrada a la esfera de influencia del país liberal capitalista, a través de tratados y organismos de cooperación mutua. No obstante, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, muchas organizaciones políticas de la región vieron en el socialismo una posibilidad para lograr el crecimiento político y el desarrollo social. La asistencia mutua en la región. Desde el siglo XXIX, Estados Unidos era una fuente decisiva de influencia económica, política y cultural para América Latina. En 1947, la totalidad de los países americanos independientes firmó en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En la medida en que la Guerra Fría implicaba el aseguramiento geopolítico de zonas de influencia excluyen, el país del norte intentó reafirmar su incidencia en la política y economía regionales. Lo hizo a través de tratados multilaterales de apoyo recíproco. En 1947, la totalidad de los países americanos independientes firmó en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se comprometió la defensa militar entre los países firmantes frente a cualquier agresión externa. En 1948, en la ciudad de Bogotá, fue consumada la Organización de Estados Americanos, que tenía como objetivo, según su carta funcional, lograr un orden de paz, justicia regional, junto con el fomento de la solidaridad y defensa de la soberanía de los países de América. La Revolución Cubana y su impacto en el continente americano. El líder del ejército rebelde de Cuba, Fidel Castro, decidió ese mismo año una reforma agraria, y al siguiente se concretó una serie de expropiaciones de importantes empresas, especialmente estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos, cada vez más preocupado del rumbo de la situación cubana, consideró derribar el régimen recién instalado. En Centroamérica surgieron múltiples guerrillas y Sudamérica se desarrollaron movimientos insurgentes. En Venezuela, en 1962, nació un brazo armado del Partido Comunista local, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En Colombia, surgieron en 1974 el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En Uruguay pasó lo propio, en 1964 con el Movimiento de Liberación Nacional. En Chile, 1965 apareció el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En Argentina surgieron en 1970 el Ejército Revolucionario del Pueblo. Todas estas agrupaciones combinaban acciones subversivas en zonas rurales y urbanas, con el apoyo de campesinos, obreros y estudiantes. En Venezuela, en 1962 nació un brazo armado del Partido Comunista local, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En Colombia surgieron en 1974 el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En Uruguay pasó lo propio, en 1964 con el Movimiento de Liberación Nacional. En Chile, 1965 apareció el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En Argentina surgieron en 1970 el Ejército Revolucionario del Pueblo. Alianza para el Progreso.
A fin de evitar que el resto de América Latina siguiera el ejemplo de la Revolución Cubana, John Kennedy propuso en 1961 un programa de ayuda económica y social para la región, denominado Alianza para el Progreso. Este se propuso mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y la vivienda, controlar la inflación e incrementar la productividad agrícola mediante la reforma agraria. De llevar a cabo su implementación, los países recibirían un aporte económico desde los Estados Unidos, aporte que finalmente no se hizo efectivo. En la Conferencia de Punta del Este de 1961, el programa fue aceptado por todos los países de la Organización de Estados Americanos, OEA, con excepción de Cuba. En cumplimiento de este programa, que duró hasta 1970, el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez inició una tímida reforma agraria, que debido a sus cortos alcances fue conocida como la Reforma del Macetero. La redistribución de tierras recibió un notable impulso durante el gobierno de Eduardo Frei. La doctrina de seguridad nacional y la presión militar y diplomática. Estados Unidos estableció un conjunto de principios militares estrechamente relacionados con el objetivo de detener el avance del comunismo en el contexto de la Guerra Fría, especialmente en América Latina. Para poder llevar a cabo la doctrina de seguridad nacional de USA, creó la Escuela de las Américas, SOA, por sus siglas en inglés, que se dedicó a la instrucción de mecanismos de lucha contra la insurgente y en diversas operaciones militares. El apoyo prestado por Estados Unidos a las dictaduras instaladas en América Latina se canalizó a través de sus agentes diplomáticos, muchos de ellos cometiendo las peores violaciones a los derechos humanos y aportando al terrorismo de Estado. Conclusión. Podemos concluir que la intervención de Estados Unidos en América Latina pasó por diversas etapas, pero en general se orientó a proteger los intereses y empresas norteamericanas en América. Producto de esto podemos observar y o demostrar las consecuencias que trajo su influencia en Estados Unidos. Vimos también su impacto en el continente americano y por lo tanto es obvio que países latinoamericanos comenzaran su propia revolución.